Hemos titulado este mensaje ¿Cómo protestan los protestantes? ¿Cómo protestan los protestantes? Tengo que aclarar que la Iglesia Cristiana Evangélica está dentro del grupo de los protestantes, que es la religión que oficialmente no está bajo la cobertura de la Iglesia Católica. Así le llamaron a los protestantes desde Martín Lutero, el reformador alemán, 1517. Ahí desde entonces se le llaman los protestantes porque protestaban contra la corrupción del manejo de la religión y la fe en ese momento. Se nos olvidó que los protestantes protestan. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento difícil, un momento donde se nos exige una posición. Estamos hablando de la iglesia cristiana, pero estamos hablando también de los cristianos, es que no es lo mismo. La iglesia es el grupo de personas que se convierte en una institución, pero los cristianos son las que la componen. Pero es injusto juzgar a un grupo por un individuo. No está bien juzgar al todo por la parte, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender? Pero esto no significa entonces que nos vamos a excusar y a levantar la mano y decir, nosotros no sabemos. Y es importante que en las iglesias cristianas podamos nosotros poner el precedente bíblico. Es que no es la posición política del pastor, no es la posición social del pastor, no es la posición personal del pastor. La tengo, sí, claro, y si alguno quiere saberla, miren mis redes sociales, ahí están mis comentarios, que no difieren mucho de lo que he aprendido de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿qué es la posición? Nosotros no podemos ser neutrales, o sea, la iglesia no puede ser neutral, ni los cristianos podemos ser neutrales frente a los hechos que están ocurriendo en Colombia y en Bogotá, en nuestra ciudad. La situación de descontento social nos lleva a revisar nuestra posición como cristianos y como iglesia. Para iniciar, pienso que muchos le tienen rabia a los cristianos porque dicen que somos indiferentes, que no hacemos nada. Y tal vez tengo que empezar, y si me están escuchando, y este mensaje puede llegar a muchas partes ahora, gracias a Dios, no solamente aquí en Bogotá, sino fuera de Bogotá, Colombia y otras partes del mundo. Si la iglesia cristiana sí debe reconocer que no está haciendo bien su papel, que no estamos haciendo bien nuestro papel. Pero no por ser indiferentes, sino porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿Sí? Históricamente, mis queridos hermanos, históricamente, no solamente esta denominación, Iglesia Cruzada Cristiana, sino históricamente la Iglesia Cristiana Evangélica ha sido sensible a las necesidades de los pobres, de los drogadictos, de las madres cabeza de familia, de los ancianos, de los presos y los enfermos. No tenemos que esperar, o no tuvimos que esperar que hubiese esa situación social exigente para empezar a hacer algo por los pobres, los menos favorecidos, las mamás con hijos, las mamás solteras. No. Cruzada Cristiana, esta denominación, hablo por esta denominación, a esta familia a la cual pertenecemos, desde sus inicios en 1935. Hemos tenido sensibilidad y nos hemos movilizado a eso. Tenemos fundaciones para niños, tenemos fundaciones para niñas, tenemos comedores, hemos ido a los hospitales. En las cárceles hay una organización de capellanías que atiende a los presos y a las familias de los internos, y hay lugares y procesos de atención a la gente que sale de la cárcel, porque un hombre, una mujer que sale de la cárcel sale sin nada, hermanos. Pero la iglesia cristiana, Cruzada Cristiana, ha desarrollado por años planes
y proyectos que atienden estas necesidades de personas que salen y entonces les ubicamos trabajo, hay un lugar donde pueden quedarse temporalmente, etcétera. Le damos mercado, ayudamos con la ayuda de Dios. Y esta iglesia, Conexión Vertical, se ha unido a esos esfuerzos. Ustedes y yo somos testigos que nosotros hemos puesto de nuestro tiempo, de nuestro mercado y nuestro corazón en ayudar a las personas en necesidad. Incluso en la pandemia hemos podido direccionar ayuda de mercado para una buena cantidad de familias en el Chocó. Recuerden eso, en La Guajira. Y bueno, hemos estado en esto. Lo que quiero decir es que nos reclaman de alguna manera las personas que miran a la iglesia evangélica, cristiana evangélica, nos miran con sospecha porque no nos levantamos contra el gobierno y nos oponemos a sus leyes injustas. Y tal vez tengo que decir esta mañana cómo protestan los protestantes. Si protestamos, si nos caen mal ciertas leyes, claro que sí, nosotros nos incomodamos y hablamos y levantamos la voz y pataleamos, también peleamos, ¿verdad? O por lo menos cuando estamos en la fila del supermercado o del banco y alguien se nos cuela. Los cristianos no decimos, bendito sea Dios, gloria al Señor, se nos ha colado a alguien. Te alabo, Señor, gloria a tu nombre, ¿sí? O usted dice, perdón, Señor, como me le pasó ayer a mi hijo. Perdón, Señor, yo estoy en la fila y como usted no se mueve, entonces me tocó pasarme por encima suyo. ¿Sí? Y como es un adolescente, entonces, pero él, gracias a Dios, con mucha tranquilidad, le dijo, no, yo estoy en la fila, Señor, respete. Pero protestamos cuando hay una injusticia. Si a usted no le enoja algo en la vida, usted no es normal. Porque el enojo es parte de lo que Dios nos dio para repeler lo que nos parece injusto o indebido. Bueno, aquí vamos. No tengo un bosquejo, hermanos, tradicional y popular. ¿Qué es lo que he hecho? Algunos hechos o realidades que la Biblia nos pone, nos enseña como para al final decir entonces ¿qué vamos a hacer? Es lo que quiero hoy compartir. Miren, primero, el primer hecho o realidad que la Biblia nos enseña es esto, acerca de los pobres. Dice, a los pobres siempre los tendremos con nosotros. ¿Cómo así, pastor? Eso dice la Biblia así. Miren lo que dice Marcos 14. ¿Quién habla? Jesús. A los pobres, dice Marcos 14:7, siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. ¿Por qué dijo eso Jesús? Jesús dijo eso porque Judas hizo el comentario que al Señor le habían ungido los pies con un perfume bastante caro y él dijo, qué desperdicio. Pero la Biblia dice, o los evangelistas nos dicen, pero no lo decía porque se cuidara a los pobres, porque él dijo, ahí hay como hay más o menos ese precio de ese perfume vale como el salario de un año. Casi el salario de un año. Hubiéramos podido ayudar a los pobres con eso. Y Jesús le dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes y les pueden ayudar cuando quieren. Bueno, en ese contexto es que dice, pero nos habla acerca de la desigualdad, que es un término muy contemporáneo. Desigualdad. ¿A quién le molesta la desigualdad? A ver, levante la mano. A mí me molesta la desigualdad, ¿cierto? Muy bien, gracias. Pero resulta que nos molesta es cuando a alguien le favorece y a mí no. ¿Sí? Porque si yo tengo en esta mañana un tamal con chocolate y tostaditas, ¿cierto? Y me como ese tamal con chocolate y tostaditas y miro al otro que tiene una aguapanela, solamente una aguapanela. Hay desigualdad, ¿cierto? Pero yo me preocupo por este momento. No, porque es que el que tiene la aguapanela es él, no yo. Ese es el problema. Que la desigualdad nos molesta es cuando nosotros estamos desfavorecidos. Sí, ese es el problema. Pero
La desigualdad, hermano, y la pobreza, es un asunto difícil de condensar, pero la palabra de Dios lo contempla desde el principio a fin. Es más, nos habla de la pobreza desde el Antiguo Testamento. Y nos dice que las leyes de Moisés favorecían a la gente pobre. Por ejemplo, una ley decía: cuando ustedes cosechen sus cosechas, cosechen sus cultivos, no se devuelvan por lo que se les cayó. Se llama rastrojo. Déjelo ahí. ¿Por qué? Para que la gente pobre venga y recoja lo que quedó y pueda beneficiarse. Yo no sé si les conté que yo alguna vez participé de eso. Yo nací en Tierra Santa, Fontibón. Y allá en Fontibón, pues muchos años atrás, habían sembraban zanahoria, ¿sí? Cerca de mi casa, caminando hacia Funza, unos 15, 20 minutos caminando, habían sembrados de zanahoria. Entonces nos llegaba la noticia: los que quieran ir al rastrojo de zanahoria están abiertos de tal hora a tal hora. Mi mamá nos mandaba, ¿no?, a nosotros con costales. Corra, mijo. Parecíamos conejos. Y veníamos cada uno con su costalito con zanahorias. Sí, recogíamos las zanahorias, incluso las que no habían visto. Nos llevábamos palitos y sacamos y era gratis. Cogíamos 10, 15 zanahorias cada uno, ¿cierto? Y ahí teníamos para las 11 de la semana siguiente. La Biblia se preocupa de eso. Dios se preocupa de los pobres. Los cristianos nos preocupamos por los pobres. Lo que pasa es que la sociedad en que vivimos nos exige que nos preocupemos y reaccionemos ante los pobres como ellos quieren. Pero Jesús dijo que la pobreza era un fenómeno que no se iba a acabar. Podemos ayudar, pero no podemos acabar la pobreza. Podemos ayudar a alguien pobre. Yo bendigo al Señor, que de allá me sacó el Señor a mí. ¿A cuántos de ustedes nos sacaba la pobreza el Señor? Bendito sea su nombre. El Señor dijo: bienaventurados los pobres de corazón, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús dijo, cuando en Lucas, él dice, el evangelista, que Jesús estaba en la asamblea, en la sinagoga de Nazaret, y él dijo: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha dado su unción para dar buenas nuevas a los pobres. Si alguien no se considera pobre, el evangelio no es para usted. Tiene que considerarse pobre o necesitado. ¿Cuántos necesitados hay aquí? Amén. ¿Cuántos necesitados hay allá en su casa? Levanten la mano, y si no, recuérdele a su marido: usted es un hombre necesitado. Díganle a su mujer allá: usted también es una mujer necesitada. Una persona necesitada es una persona pobre de espíritu. El Señor dice: para ellos es el reino de los cielos. Entonces, protestar para que el gobierno haga algo por los pobres está bien, ¿sí? Pero no corresponde solo al gobierno hacer algo por los pobres. Y que la pobreza tiene muchas causas, muchas, ¿sí? A mí me pareció que nací en una familia pobre, pero yo no me di cuenta de eso como hasta los 12 años. Y yo, ¿verdad? Esta gente tiene, yo no. Pues yo no sabía que era pobre, porque yo comía, dormía y tenía donde vivir, ¿cierto? Y compartía con mis padres y jugaba fútbol todos los días. Yo creo que en el cielo hay una cancha de fútbol, ¿cierto? Yo no sentía hasta los 12 años que como que tenía criterio para compararme con los que tenían y yo no tenía lo que ellos tenían, etcétera. Y bueno, el caso es que las causas de la pobreza son muchas, y lo más interesante es que algunas de esas causas son responsabilidad de cada persona. Pero que la peor pobreza, hermano, miren, nos podemos quedar hablando de esto, porque creo que todos nosotros vivimos en un país con un porcentaje de pobreza alta, que es Colombia. Pero nosotros podemos definir algo esta mañana de parte de Dios. La peor pobreza no está en los bolsillos, está en la mente y en el corazón. Lo peor que le puede pasar a una persona que se considera pobre es echarle la culpa a otro de su pobreza. Y Jesús nos viene a liberar de esa mentalidad. La pobreza no está en los bolsillos, ¿dónde está? En la mente. Países donde el nivel de pobreza es bajo es porque el nivel de corrupción también es bajo.
¿Hay corrupción en todos los gobiernos? Sí. En todos los gobiernos hay corrupción, pero en unos más que en otros. Directamente proporcional. Entre más corrupción, más pobreza. Entre menos corrupción, más bendición. Colombia, 28% de pobreza en el 2020, según una encuesta de indexmundi.com. 2, un precedente, segundo precedente de la Biblia: toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo, otra vez escribiendo de los Romanos, dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Pero miren, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres tú librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Qué tremendo versículo, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, personas que no tienen conocimiento de la Biblia, personas que son nuevas, personas que nos visiten esta mañana aquí en este lugar. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, pero déjeme explicarle algo. No se refiere a Iván Duque ni a Claudia López. Los que están en otros países, Iván Duque, nuestro presidente, y Claudia López, la alcaldesa de esta ciudad. Quiere decir que el cargo de presidente y de alcalde son autoridades puestas por Dios. Las personas que desempeñan esos cargos las elegimos nosotros. ¿Tienes alguna inconformidad con la elección que hiciste? ¿Qué vas a hacer con eso? Estamos en un país democrático. El cargo de presidente de Junta de Acción Comunal está establecido. Este señor que está aquí, Dios lo ayudó, alguien lo dijo, alguien lo postuló en su momento, los votos, lo que sea, ahí lo pusieron y está desempeñándose como presidente de la Junta de Acción Comunal. El pastor que está hablándoles en esta mañana, Dios ha puesto a este pastor en esta iglesia. ¿Lo creen? Si no lo creen, no hay problema. Igual yo sigo siendo el pastor aquí. 3. El ser humano ha rechazado el gobierno de Dios. Es lo que dice la Biblia. ¿Cómo así? Miren que desde un principio fue un error. El pueblo de Israel quiso que así fuera. ¿Cómo si anteriormente no existían reyes, ni existían presidentes, ni primer ministro? ¿Qué existía? El gobierno teocrático, o sea, donde Dios dirigía a su pueblo. Era el presidente, era el dueño de su país, era el rey soberano. Es que esto es lo mejor que nos puede pasar. Pongan cuidado. Si nosotros pudiéramos tener una persona, una sola que gobernara, no Congreso, no Senado, ¿sí? Ni Consejo de Bogotá, no, solo una persona que gobernara, una. Y que pudiéramos decir, podemos confiar en esa persona porque es realmente íntegro. Esa persona jamás va a hacer algo que vaya en detrimento del beneficio del pueblo, ni se va a beneficiar él. Es una persona íntegra, jamás va a robar, jamás va a mentir, jamás va a aceptar soborno. Todas las decisiones que esa persona tome son sabias. Todas las decisiones que esa persona tome son para el beneficio del pueblo. ¿Usted la elegiría? Se llama Dios esa persona. Solo Dios puede hacer eso. Y así sucedió hasta el día de Samuel. Samuel, que fue el primer juez de Israel, que fue el hijo de Ana y Elcana. ¿Sí recuerdan esa historia que hace unas semanas atrás? Pues bueno, eso sucedió en este tiempo. Miren lo que dice en primer libro de Samuel, el capítulo 8. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne. Permíteme, aquí está, sí, está bien ese. ¿Listo? Sí. Samuel gobernó muy bien. Fue un juez de Israel y gobernó muy bien. Samuel fue un hombre
íntegro, santo, buscaba a Dios, conocía a Dios y temía a Dios. Pero sus hijos, no. Qué cosa tan terrible. Señor, guárdame. Y que lo guarde usted el Señor como padre, que sus hijos también teman al Señor. Parece que Samuel no intervino intencionalmente en sus hijos para que ellos tuvieran también el temor de Dios. Y sus hijos lo hicieron quedar mal. Entonces dijeron así: tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Les pido al favor que ustedes me ayuden, ¿sí? Cuando yo les indique, ustedes van a repetir: pues no quieren que yo reine sobre ellos. 1, 2, 3. Pues no quiere que... Nosotros, Colombia y Bogotá, somos de ese grupo de personas que no queremos que Dios reine sobre nosotros. Voy a leer una historia, la voy a leer para ser más efectivo. Una pregunta que le hicieron a la hija de Billy Graham, el que murió recientemente. Billy Graham, el gran predicador de los Estados Unidos. Se llama Annie, la hija de él. Le preguntaron: ¿dónde estaba Dios cuando sucedió lo del 11 de septiembre? ¿Recuerdan? Los hechos de las Torres Gemelas. En la entrevista que le hicieron en Early Show, Jane Clayson le preguntó: ¿cómo pudo Dios permitir que eso sucediera? Ana dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Al igual que nosotros, dijo: creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que no se meta en nuestra vida? Creo, dice ella, comenzó todo cuando Madeleine Murria O'Hare se quejó de que no quería que se orara en nuestras escuelas, y dijimos que estaba bien, pero Madeleine fue asesinada. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, aunque la Biblia nos habla de no matar, no robar, de amar al prójimo, y dijimos: está bien. Luego el doctor Benjamin Spock, un psicólogo, dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portaban mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y dijimos: está bien, que los expertos saben lo que están diciendo. Pero el hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se porten mal en el colegio. Ellos también dijeron que más valía que ningún miembro de las escuelas tocara a ningún estudiante que se portara mal, porque no queríamos publicidad negativa y, por supuesto, no queríamos que nadie nos demandara. Y dijimos: está bien. Luego alguien dijo: dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y como es un asunto delicado, será menos conflictivo si no necesitan tener la autorización de sus padres. Y dijimos: está bien. Luego uno de los consejeros de las escuelas dijo: ya que los jóvenes siempre van a ser jóvenes y de todos modos lo van a hacer, démosle todos los preservativos que quieran para que puedan divertirse y experimentar sin riesgo de enfermedades y embarazos no deseados, y llamémoslo a eso educación sexual. Y dijimos: está bien. Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importaba lo que se hace en privado siempre y cuando se cumpla con el trabajo. No debe importarnos lo que la gente, incluyendo el presidente o el alcalde, haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía vaya bien. Y dijimos que está bien. Y luego alguien llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos en revistas, en internet. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión. La industria del ocio y el entretenimiento dijo: hagamos programas de televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo de todo tipo. Y dijimos que está bien. Grabemos música que incite a la violencia, al sexo, a las drogas, al suicidio y a los temas satánicos, porque tenemos libertad de expresión. Y dijimos: está bien. Y dijimos que no era más que diversión, que no tenía efectos negativos. De todos modos, nadie se toma en serio esas cosas. Y dijimos: pues está bien. Y ahora nos preguntamos: ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué ahora se matan unos a otros en las escuelas? ¿Por qué no pueden distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros en la escuela o a ellos mismos? Probablemente, si lo pensamos bien,
encontramos ahí la respuesta. No queremos que Dios nos gobierne. 4. Nuestros enemigos no son de carne y hueso. La Biblia nos dice que una persona, otro ser humano, no es nuestro enemigo. Aunque yo sé que tenemos enemigos. Por ejemplo, Jesús fue amigo de todo el mundo, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Pero él tuvo enemigos y lo querían matar. Y sus enemigos más acérrimos eran gente religiosa. Un día salieron de la sinagoga, de culto se supone, y dijeron: venga, ¿qué vamos a hacer para desaparecer a este hombre? Imagínense, salieron de culto para planear un asesinato. Enemigos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestros enemigos no son de carne y hueso. O sea, el vecino tuyo no es tu enemigo. Los que son de derecha, sus enemigos no son los de la izquierda. Los que son de izquierda, sus enemigos no son los de la derecha. Ni tampoco los dos son enemigos de los del centro. Por eso yo no soy ni de derecha ni de izquierda, ni soy del centro. Yo soy de arriba. Aplauda al Señor por eso, porque usted también es de arriba. Porque nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos. Tenemos una patria mejor, dice. Me encanta esa esperanza que nos da el Señor. Pues claro, mientras tanto yo tengo cédula, claro, y mi cédula es de aquí, de Colombia, Bogotá. Yo nací aquí, en esta hermosa tierra, y no me avergüenzo y me siento contento de ser colombiano. Sí, sin embargo, no me siento orgulloso de ser un colombiano corrupto. No me siento orgulloso de ser un colombiano mentiroso, colado, violento, agresor, incumplido. No me siento orgulloso de ser un colombiano así. Pero estoy diciendo que nuestra lucha no es contra las personas. La Biblia dice esto en Efesios capítulo 6. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Queridos amigos y hermanos, personas que me están escuchando, hay potestades del infierno. Hay un mundo espiritual más real que incluso que el que podemos ver y tocar, y es el reino espiritual. La Biblia dice de nuestro enemigo que es el diablo, que tiene muchos apelativos, que es el padre de mentira, que es el acusador de los hermanos, que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es el espíritu maligno, que es el enemigo de Dios, que es el que mata, roba y destruye. Hermanos, se nos olvida que la lucha es espiritual y las personas quieren arreglar esos asuntos espirituales con sus métodos humanos. Jamás va a poder funcionar y tener efectividad. Permítame contarles un testimonio, y si me está escuchando esta persona, le mando un saludo por el YouTube, por el Facebook. Iba yo en mi bicicleta el viernes. Hijo, por favor, gracias. Seguramente es la persona que me está llamando. Ya sé quién es. No voy a decir nada del Señor. Iba yo en mi bicicleta a hacer una diligencia ahí en el barrio, en la ciclovía, en la ciclorruta por la 170, y de golpe me encontré con dos señores que estaban peleando. Un hombre de más de 60 años y otro más joven que él. Se bajó el hombre de mayor edad, insultando al que estaba atrás, pero con palabras gruesas que obviamente no las voy a repetir. Entonces yo me frené la bicicleta y miré la escena. Estaba a unos cuantos metros, ¿cierto? Tal vez unos 6-7 metros. Yo en la ciclovía y ellos en la calle. Y el hombre le maldecía al hombre más joven. Y el hombre más joven quería hablar. Y él decía: usted se tragó el pare. Usted no miró al padre, y comenzó a insultarlo y a buscarle pelea. ¿O qué va a hacer? Y entonces el hombre mayor se empuñaba, se cuadraba para pelear. En tiempos antiguos, hermanos, yo hubiera dicho: ¡bonche! 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 Y hubiera llamado a mis amigos, ¿cierto? Porque eso era un espectáculo. Se agarraron, se dieron en la jeta. Así somos los colombianos. Queremos ver sangre, ¿no? Pero
por la gracia de Dios, soy una persona transformada, soy un pastor además. Entonces yo dije, Señor, esto no está bien. ¿Yo qué tengo que hacer aquí? ¿Me hago el bobo y sigo derecho? ¿Es un problema de ellos dos? Entonces yo le dije a la persona más joven, le grité, le dije, oiga, joven, no le pare bolas a ese señor. Y él me miró, pero cuando me miró, él lo empujó, casi lo tumba. Entonces le hablé al hombre más adulto, le dije, oiga, señor, no haga eso. Colombia en paz, le dije. Y el tipo me miró mal. Yo dije, tengo bicicleta y corro más rápido. Pero ¿sabe qué le dije a ese hombre? Le dije, espíritu violento y agresivo, fuera en el nombre de Jesús. Se lo dije, yo creí que estaba en la plataforma de conexión vertical. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se subió al carro, se cayó y se fue. El hombre más joven me miró, bajó la cabeza y también se subió al carro y se fue. Hermanos, no podemos ser indiferentes, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, es el espíritu. La gente está enojada en este país, la gente está brava en este país, está amargada, ¿sí? Está amargada. Yo no sé si la gente está amargada porque otros son más bonitos que ellos, porque se ven mejor que ellos, porque están mejor que ellos. No sé, eso es una envidia, hermanos, una envidia. Amargados y enojadas, pero es porque Satanás está tomando lugar en las puertas abiertas de la gente colombiana, que le da lugar a la amargura, al resentimiento, al egoísmo y al orgullo. Siguiente, 5. La paz es un resultado y es el resultado de la justicia. ¿Quiénes de ustedes quieren la paz? Y cuando decimos que queremos la paz, estamos hablando no de la paz en la casa, sino de la paz en Colombia, ¿sí o no? Porque todos los que estamos aquí tenemos paz en nuestra casa. No dijeron, nadie dijo amén, me preocupé. Ah, sí, hay paz, gloria a Dios. Pero cuando estamos hablando de la paz, estamos hablando de la paz de un pueblo, no la paz personal solamente. Isaías 32:17. Miren lo que dice este versículo del profeta Isaías. Dice así: el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. ¿Qué significa este versículo? Que la paz no es el resultado de un esfuerzo humano y de tratar de resolver las inconformidades de un pueblo. Jamás un pueblo estará suficientemente conforme con las leyes de un país. Jamás. Así es, en Suiza, así sea en Noruega, hermanos. Allá también hay inconformidades. Los países con menos pobreza y desarrollados, ni siquiera allá, ni siquiera en Fontibón, hermanos, están así, en ese paraíso. La paz es el producto de la justicia, no es el esfuerzo de la concertación humana, no es el resultado de la gestión del gobierno de turno. Mientras haya injusticia, tampoco habrá paz. Creo que todos queremos justicia. Por eso hay marchas, protestas, porque consideramos que hay injusticia en las leyes y en la reforma tributaria y en la reforma de la salud. Hay injusticia. No nos cae bien las cosas porque nos perjudica a muchos y beneficia a pocos. En el manejo del presupuesto nacional, pues claro que sí, hermanos. Nosotros los cristianos no somos tontos tampoco. Bueno, yo también pago impuestos y pago servicios públicos, pago predial. Aquí pagamos un predial re caro, hermano, en esta congregación, esta propiedad. Bueno, hermanos, muchas injusticias. Yo podría aquí quejarme de todas las injusticias del gobierno, pero el Señor nos dice que la paz es el resultado de la justicia y comienza por la justicia personal. Comienza por mi posición justa. Si yo soy justo, y entonces tenemos que trabajar en que haya gente con temor de Dios que se prepare y que esté allí en el Congreso, en el Senado, que esté en puestos de eminencia para que imparta justicia. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo
se alegra. Pero cuando gobierna el malvado, el pueblo gime. 6. Protesta, revolución y transformación. Este es el punto final. Protesta, revolución y transformación. Igual la práctica del amor. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? La corrupción. Voy a decir corrupción y usted qué va a decir. ¿Sí? Voy a decir corrupción y usted qué va a decir. Allá en sus casas también. ¡Corrupción! Mire, corrupción, el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones. ¿Sí? Corrupción. Si usted quiere, mire lo que me pasó a mí, que yo iba por una avenida aquí en Bogotá con mi carrito, ¿cierto? Y de pronto ¡pum!, me bloquearon la calle, unas personas. Bloquearon la calle. Están protestando, están marchando. Bueno, está bien. Entonces toca esperar. Esperamos unos minutos. Luego ya empezaron a moverse los carros. Pero entonces me dijeron, ¿usted quiere pasar? Sí, tiene que pitar y decir tal cosa. Y yo digo, sí, o sea, si no digo ni pito no puedo pasar. No, le rompemos el carro. Yo pité. Sí. ¿Esto no es corrupción? Que me obliguen, dice, me obliguen a hacer algo a cambio de alguna acción. O sea, yo lo dejo pasar, pero usted tiene que hacer esto. ¿Eso no es corrupción? ¿Es corrupción o no es? El problema es que la corrupción está en nuestras venas, en nuestra carne. Todo ser humano está corrompido. Ahora, que hay a mí me gusta el español. Corrompido y corrupto son cosas diferentes. Participio y gerundio. Entonces resulta que una cosa es corromperse, o sea, que algo me ocurra a mí, y otra cosa es cómo quede. Porque corrupto es el sustantivo. Así queda una persona después de que se corrompió. No importa si es corrompido o corrupto, las dos tienen que salir de nuestro corazón y de nuestro gobierno. Odiamos la corrupción, la odiamos, hermano, pero la corrupción que nos afecta a nosotros sobre todo, ¿sí? Porque la corrupción que no me afecta a mí, que la corrijan otros. Y ahí está el problema. Creo que debemos reconocer que el gobierno y el Estado no son los únicos que representan la injusticia y la corrupción. Estamos corrompidos. Efesios capítulo 4 dice así. Efesios capítulo 4 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida. ¿Está qué? Por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Miren, hermanos, justicia y santidad. Voy a decir justicia y santidad y usted va a decir recibo. Allá en su casa, justicia y santidad, y usted decía recibo. Listo, 1, 2, 3. Justicia y santidad, recibo. Justicia y santidad. Corrupción, corrupción. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué los cristianos no están marchando? Es que pero Dios mío, si yo supe que los cristianos, habían amigos míos, conocidos míos que estaban marchando, y la gente dice, ¿dónde están los cristianos? Pues ahí estamos. Digamos, pues, yo sé que muchos de los que están aquí salieron a marchar, pero entonces no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo la gente dice, ¿dónde están los cristianos? Pues allí estamos, pero pues ¿cómo hacemos para hacer? Yo soy cristiano, estoy aquí marchando. No podemos hacer eso porque pues no nos van a parar bolas, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer finalizando este culto? Vamos a ir a orar allí al parque, a la cancha. 20 minuticos. Ya Rafita y Esteban me están ayudando con eso. Y vamos a orar 20 minuticos. Y por eso bendigo a Dios que está aquí el presidente de la Junta de Acción Comunal, porque vamos a hacer que él salude y bendiga a la gente del barrio.
Y vamos a orar nosotros. Vamos a orar. Déjame terminar con este versículo que me emociona. ¿Por qué? Por esta imagen que le pedí el favor a Audiovisuales que la presentara. Dice así: ¿cómo vamos a ser cristiano y facho si Jesús era un revolucionario? ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Cómo vas a ser cristiano y facho? Fascista es lo que quiere decir. Si Jesús era un revolucionario. Y entonces a mí me parece súper esta pregunta. Porque lo que está haciendo es una pregunta. Y yo le digo, sí, Jesús fue un revolucionario. Y su revolución está condensada en Lucas 6:27. Aquí está la revolución de Jesús. A los que están dispuestos a escuchar les digo, y es el Señor, amen a sus enemigos. Los de izquierda, amen a los de la derecha, papito. Los de la derecha, aquí estamos, amen a los de la izquierda. Y los del centro, amen a los dos. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Hermano, me hierve la sangre porque me mandaron un video de unos hermanos de la iglesia marchando en la Plaza de Bolívar. Estaban orando y marchando de blanco. Y ¿saben qué? Una persona le decía, hipócritas, cristianos, hipócritas. Yo hubiera estado ahí, hermano, yo no me aguanto. Yo le digo, Dios lo bendiga. La Biblia dice, oren por aquellos que los lastiman. Bendigan a quienes los maldicen. Esa es la revolución de Jesús. Años atrás me pasé un pare. Y la persona que yo agredí comiéndome el pare me persiguió. Y me di cuenta que me estaba persiguiendo y yo corrí. Entonces me di cuenta que no podía correr más y paré. Y me bajé del carro y le dije, Señor, perdóneme. Me comí el pare y lo ofendí. El tipo quedó como, no sé conducir, soy una bestia, le dije. Perdóneme. Pero sí, pues la próxima se fija, Señor. Y sí, Señor. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas, dice la Biblia. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Dice Jesús, esa es la revolución de Jesús. Ofrécele también dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo o te lo quiere robar, dale también la camisa. En la versión Reina Valera dice, si alguien te quiere quitar la túnica, dale también la capa. O va bien, si alguien te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Qué revolución la del Señor. Revolucionario, jamás alguien había dicho esto. Primera vez que un rabino enseña esta revolución y dice, ofrécele también, dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes lo aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos de Dios, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre Celestial es compasivo. Que viva la revolución del amor de Dios, y aplaudimos a Cristo por esa revolución del amor.